Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre uno de los periodos más fascinantes de la historia del pensamiento, la filosofía moderna y en particular el racionalismo. También hablaremos un contexto histórico donde la razón comenzó a ocupar el lugar central en la reflexión filosófica. Pensadores como René Descartes, Baruch Spinoza y Godofredo Leibniz defendieron la idea de que el conocimiento verdadero se alcanza principalmente a través del uso de la razón y no solo de la experiencia sensorial. Por esta razón, mi grupo, conformado por Ángel Guevara, Merilis Ortega, Luis Felipe Barrios, María Camila Rivero y María Juliana Martínez, les estaremos hablando un poco más sobre cómo el racionalismo marcó un cambio radical en la filosofía moderna al poner la razón en el centro del conocimiento, sentando las bases para el desarrollo científico y el filosófico posterior. Así que sin más preámbulos, bienvenidos todos a nuestro podcast. El racionalismo se desarrolló principalmente en Europa durante los siglos XVII y XVIII, con los filósofos destacados como René Descartes, Baruch Spinoza y Godofredo Leibniz, quienes aplicaron métodos matemáticos y lógicos para fundamentar el conocimiento. Esta corriente se opone al empirismo, que considera que el conocimiento se basa en la experiencia y los sentidos. El racionalismo defiende la supremacía de la razón para alcanzar verdades universales y seguras, y considera que la mente humana posee capacidades innatas para el conocimiento, dejando en segundo plano la percepción sensorial. La filosofía moderna es una etapa del pensamiento que surge entre los siglos XVII y XIX, caracterizada por un cambio profundo en la forma de entender el conocimiento, la realidad y el ser humano. A diferencia de la filosofía medieval, que estaba centrada en la fe y la autoridad religiosa, la filosofía moderna pone en el centro a la razón y al individuo. Uno de sus puntos de partida es la duda, como método para alcanzar certezas, como lo propuso René Descartes con su famoso pienso, luego existo. Durante esta época se desarrollan dos grandes corrientes, el racionalismo, que sostiene que el conocimiento se obtiene a través de la razón, y el empirismo, que defiende que todo saber proviene de la experiencia. Además, la filosofía moderna está estrechamente relacionada con el nacimiento de la ciencia moderna, ya que muchos filósofos se inspiraron en los avances científicos para replantear sus ideas. En este periodo también se reflexiona sobre la libertad, la política, la moral y el conocimiento, destacando pensadores como Locke, Hume, Spinoza, Leibniz y Kant. En resumen, la filosofía moderna representa un giro hacia el pensamiento crítico, autónomo y fundamentado en la razón, sentando las bases del mundo moderno. A continuación estaremos hablando sobre algunos de los filósofos más influyentes en la filosofía moderna, específicamente en el racionalismo. Bueno, y como primer filósofo tenemos a René Descartes. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, nacido el 31 de marzo de 1596. Es considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Desde niño, Descartes mostró mucha curiosidad. Estudió en el colegio jesuita de La Fleche, donde recibió una educación rigurosa en latín, griego, historia, retórica, filosofía, ética, física y matemáticas. Descartes viajó y se enroló en el servicio militar. En 1629 se mudó a los Países Bajos, donde residió durante 20 años. En 1649 la reina Cristina de Suecia lo invitó a Estocolmo para ser su tutor. Descartes murió de neumonía el 11 de febrero de 1650. El contexto histórico en el que vivió Descartes fue un periodo de transición en Europa, marcado por el declive del feudalismo y el surgimiento del racionalismo, corriente filosófica a la cual perteneció. Sus ideas filosóficas y científicas rompieron con la escolástica y el aristotelismo, influyendo en el desarrollo de la ciencia moderna.
Descartes se dedicó a un profundo trabajo de reflexión filosófica, buscando los fundamentos sólidos del conocimiento. Insatisfecho con las filosofías tradicionales que consideraba inconsistentes y basadas en dogmas, emprendió una búsqueda personal de la verdad, utilizando un método riguroso que se resume en su famosa frase cogito ergo sum, que esto significa pienso, luego existo. Este método, que implicaba la duda sistemática y la búsqueda de verdades indubitables, se convirtió en un pilar de su filosofía y tuvo una enorme influencia en el desarrollo del pensamiento científico. Sus principales obras, como Discurso del método, Meditaciones metafísicas y Principios de filosofía, dan testimonio de este arduo trabajo de reflexión. No se limitó a la teoría, sino que también elaboró contribuciones importantes en la geometría analítica, la física y la fisiología. Ahora hablaremos un poco sobre sus posturas, propuestas y también su pensamiento. Bueno, con las propuestas tenemos el método científico, que influye en el desarrollo del método científico moderno basado en observación y racionamiento. Educación racional, promueve una educación que fomente el pensamiento crítico. Interdisciplinariedad, aboga por la integración de diversas disciplinas en la búsqueda del conocimiento. Posturas, escepticismo, cuestiona el conocimiento previo y busca certezas a través de la razón. Existencia de Dios, argumenta que un Dios perfecto garantiza que nuestras percepciones son fiables. Matemáticas como modelo, considera que las matemáticas son el ideal del conocimiento claro y evidente. Pensamiento, duda metódica, cuestiona todas las creencias hasta encontrar verdades indurables como cogito ergo sum, pienso luego existo. Racionalismo, la razón es la fuente principal del conocimiento en contraste con la experiencia sensorial. Dualismo, propone que la mente inmaterial y el cuerpo material son entidades distintas. Como segundo filósofo tenemos a Godofredo Leibniz, o también conocido como Gottfried Leibniz, el cual fue un filósofo matemático, lógico, teólogo, jurista y diplomático alemán, reconocido como uno de los principales genios universales, capaz de formarse y contribuir en múltiples campos del conocimiento. Nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania, en una familia académica. Su padre fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Desde niño mostró un talento excepcional, aprendiendo latín y griego de una forma autodidáctica y accediendo a la biblioteca personal de su padre tras su muerte cuando tenía 6 años. A los 14 años ingresó a la Universidad de Leipzig para estudiar leyes, filosofía y lógica, y más tarde obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Altdorf y rechazó diferentes puestos académicos para dedicarse a la actividad diplomática y cortesana, trabajando para la Casa de Hannover y otras cortes europeas. Leibniz realizó importantes aportes en matemáticas, desarrollando de forma independiente el cálculo diferencial e integral, además de contribuir en la lógica, física, metafísica, epistemología, filosofía de la religión, jurisprudencia e historia. Uno de los máximos representantes del racionalismo moderno, defendiendo la capacidad de la razón para alcanzar el conocimiento universal y demostrable. También inventó el sistema binario, fundamental para la informática moderna. Falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover, dejando un legado intelectual que influyó en la ilustración y el desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna. Como segundo filósofo tenemos a Godofredo Leibniz, o también conocido como Gottfried Leibniz, el cual fue un filósofo matemático, lógico, teólogo, jurista y diplomático alemán, reconocido como uno de los principales genios universales, capaz de formarse y contribuir en múltiples campos del conocimiento. Nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania, en una familia académica. Su padre fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Desde niño mostró un talento excepcional, aprendiendo latín y griego de una forma autodidáctica y accediendo a la biblioteca personal de su padre tras su muerte cuando tenía 6 años. A los 14 años ingresó a la Universidad de Leipzig para estudiar leyes, filosofía y lógica, y más tarde obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Altdorf
y rechazó diferentes puestos académicos para dedicarse a la actividad diplomática y cortesana, trabajando para la Casa de Hannover y otras cortes europeas. Leibniz realizó importantes aportes en matemáticas, desarrollando de forma independiente el cálculo diferencial e integral, además de contribuir en la lógica, física, metafísica, epistemología, filosofía de la religión, jurisprudencia e historia. Uno de los máximos representantes del racionalismo moderno, defendiendo la capacidad de la razón para alcanzar el conocimiento universal y demostrable. También inventó el sistema binario, fundamental para la informática moderna. Falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover, dejando un legado intelectual que influyó en la ilustración y el desarrollo de la ciencia y la filosofía moderna. Pensamiento, posturas y propuestas. En cuanto al pensamiento de Leibniz, destacan las siguientes ideas. Teoría de las monadas. Leibniz propuso que la realidad está compuesta por unidades básicas llamadas monadas, que son sustancias simples, sin partes, y que representan el mundo desde su propia perspectiva. Principio de la razón suficiente. Leibniz defendió que todo lo que existe tiene una razón o causa que explica por qué es así y no de otra manera. Este principio es fundamental en su metafísica. Optimismo metafísico. Leibniz sostuvo que el mundo actual, a pesar de sus imperfecciones, es el mejor de los mundos posibles que Dios pudo haber creado, dada su sabiduría y bondad infinitas. Además de sus contribuciones filosóficas, Leibniz también realizó importantes avances en otros campos como la lógica. Desarrolló importantes conceptos y técnicas lógicas como la idea de un cálculo universal que pudiera representar todo el conocimiento. Matemáticas. Contribuyó al desarrollo del cálculo infinitesimal de manera independiente a Newton y también trabajó en la teoría de los números y geometría. Física. Realizó aportes a la mecánica y la dinamicánica, proponiendo ideas como la conservación de la fuerza viva. Bueno, y ahora encontramos el tercer y último filósofo del cual estaremos hablando, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición en Portugal. Desde muy joven, Spinoza mostró talento para el aprendizaje. Fue excomulgado de la comunidad judía a los 24 años por sus opiniones transgresoras sobre Dios, el alma y la religión. Tras su excomunión, Spinoza se dedicó a pulir lentes para ganarse la vida y se dedicó plenamente a sus estudios y escritos filosóficos. Spinoza murió el 21 de febrero de 1676 en La Haya. El contexto histórico en el que Spinoza vivió y desarrolló sus ideas filosóficas fue en Países Bajos, un lugar conocido por su tolerancia religiosa y su floreciente vida intelectual. Sus ideas, aunque un tanto controvertidas en su época, influyeron en las revoluciones políticas de los siglos XVI y XIX y en el ámbito de la psicología y la ciencia moderna. Spinoza es considerado uno de los principales pensadores de la Ilustración y del racionalismo del siglo XVII. El pensamiento filosófico de Spinoza se basa en la idea de que Dios, la naturaleza y el universo son una misma cosa. Para él no existe un Dios creador que esté separado del mundo, sino una sola sustancia infinita que lo abarca todo. Esta visión se conoce como panteísmo. Según Spinoza, todo lo que ocurre en el universo sucede por necesidad, no por azar ni por voluntad divina. Spinoza también creía que los seres humanos no son libres en el sentido de poder elegir cualquier cosa, sino que la libertad verdadera consiste en entender las causas que nos determinan y vivir de acuerdo con la razón. Para lograrlo debemos controlar nuestras pasiones y guiarnos por el conocimiento.
Además, pensaba que el bien y el mal no existen por sí mismos, sino que dependen de cómo afectan nuestra capacidad de actuar y pensar. Por eso, lo bueno es lo que mejora nuestra vida racional y lo malo es lo que lo disminuye. En resumen, Spinoza propuso una filosofía basada en la razón, la comprensión de la naturaleza y la búsqueda de la libertad a través del conocimiento. Ahora hablaremos un poco sobre los aportes que tuvieron cada uno de estos filósofos en la filosofía moderna. René Descartes, considerado el padre del racionalismo moderno, aportó la duda sistemática y el principio pienso, luego existo, estableciendo la mente como fundamento del conocimiento y proponiendo el dualismo mente-cuerpo. Godofredo Leibniz introdujo el concepto de monadas, sustancias simples que perciben el universo sin interactuar causalmente entre sí, y desarrolló el cálculo infinitesimal influyendo en matemáticas y filosofía. Baruch Spinoza, a su vez, propuso un monismo radical donde Dios y la naturaleza son la misma sustancia, panteísmo, enfatizando la razón y la ética como guías para vivir en armonía con el universo. Juntos, estos filósofos sentaron las bases de la filosofía moderna, influyendo en epistemología, metafísica y ética. Y como conclusión, podemos ver que el racionalismo en la filosofía moderna fue una corriente filosófica que se desarrolló principalmente en los siglos XVII y XVIII, enfatizando la razón como la principal fuente de conocimiento. Esta filosofía sostiene que la razón es superior a la experiencia sensorial en la adquisición de conocimiento, oponiéndose al empirismo, que enfatiza la importancia de la experiencia y la observación. Los racionalistas creen que la existencia de ideas innatas, es decir, conceptos, no derivan de la experiencia, sino que están presentes en la mente desde el nacimiento. Utilizan la deducción lógica para llegar a conclusiones a partir de principios generales, contrastando con el enfoque inductivo del empirismo. Ahora, algunos filósofos claves que fueron los vistos en este podcast serán René Descartes, el cual fue considerado y es considerado el padre del racionalismo moderno. Su famosa frase coito ergo sum, que traduce pienso, luego existo, subraya la importancia del pensamiento como prueba de existencia. En su obra Meditaciones Metafísicas establece la duda metódica como un camino hacia la certeza. Luego está Baruch Spinoza, el cual propuso una visión panteísta de Dios y la naturaleza. En su obra Ética utiliza un enfoque geométrico para desarrollar sus ideas filosóficas, mostrando cómo todo el universo está interconectado. Luego está Gottfried Wilhelm Leibniz, que introdujo la idea de las monadas como unidades fundamentales de la realidad. Defendió la noción de que el universo está diseñado por un Dios perfecto, lo que implica que todo lo que sucede es para el bien y el mejor común posible. En resumen, el racionalismo ha sido fundamental en la configuración del pensamiento moderno. Su énfasis en la razón y la lógica ha permitido avances significativos en múltiples campos y ha fomentado un enfoque crítico sensorial en la búsqueda del conocimiento. A pesar de las críticas, los desafíos contemporáneos, el legado del racionalismo continúa influyendo en nuestra comprensión del mundo y en la forma en la que abordamos las preguntas más profundas sobre la existencia y el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar a este punto del video. Queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este episodio, a nuestros oyentes por su tiempo, interés y apoyo constante, al profesor Omar Estrada y a los expertos y autores cuyas obras y conocimientos enriquecieron este contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.